experto en movilidad, nos acompaña hoy en Consejo de Redacción para analizar este tema que es muy relevante, sobre todo porque todos los días nos vemos enfrentados a esta situación. Buenos Fabio, días. bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un saludo para ustedes. Muy bien. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, Fabio, ahí veíamos el reporte que nos entregaba Mariana desde el norte del Valle de Aburrá y veíamos que hay dos soluciones. Una, digamos, en un tiempo más extenso y tiene que ver con la intervención en infraestructura, ampliación de vías, que es una situación que no tiene discusión. Yo creo que todos coincidimos que se requieren más espacios para transitar, especialmente en este sector de Niquía. Pero vemos que la segunda respuesta como plan inmediato tiene que ver con haber levantado esa restricción del pico y placa para el norte del Valle de Aburrá, especialmente por el municipio de Bello. ¿Cómo ve usted ese tipo de medidas? ¿Funcionan o no funcionan? ¿O podrían haber otras para solucionar el problema de forma inmediata? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Teleantioquia. Mire, yo creo que hay que ser muy claros cuando las autoridades toman este tipo de decisiones, son decisiones que son definitivamente técnicas. Y cuando yo hablo que son decisiones técnicas, ellos hicieron un análisis muy juicioso en el por qué debían levantar precisamente la medida del pico y placa en esta zona. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta en la entrevista, él estaba hablando sobre una pantalla que quieren incorporar dentro de esa zona. Y ahí es donde podemos encontrar un poco la solución. Yo creería que no es solamente una pantalla la que se necesita, sino son varias pantallas y no solamente una pantalla que dé información, sino que definitivamente al área metropolitana de Medellín necesitamos o es urgente el tema del observatorio del área metropolitana de seguridad vial. Cuando yo hablo del observatorio es que es una institución netamente técnica, descentralizada, con recursos propios del área metropolitana y de todas las secretarías de movilidad para poder hacer un análisis precisamente en tiempo real de la data y de la movilidad. Si usted me pregunta a mí, él decía que más o menos por esa glorieta se mueven un promedio de 10.000 vehículos en una hora pico. Yo creería que son un poco más. Y ahí es donde se falla desde la autoridad para no tener precisos los datos o la data en tiempo real y actualizado para entender cómo se mueve la movilidad. Tengamos en cuenta que ese es uno de los puntos que hace más de 40 años, ojo, de 40 años es uno de los puntos con más altos índices de incidentes de tránsito. Pero él da una muy buena noticia. En este año no ha muerto nadie en esa zona. Eso significa que está funcionando la medida. Entonces, son medidas que nos cuestan a nosotros como comunidad, pero son medidas que a la postre vienen dando resultados, como por ejemplo el resultado que entrega toda la autopista norte, que desde que se bajó la velocidad a 50 kilómetros, son resultados que a la gente no le gusta, pero que a la autoridad y en términos de data sí son importantes. Fabio, ¿quién debería tomar la iniciativa para este observatorio? Medellín como ciudad capital, porque sin duda lo que usted nos dice se refleja mucho en las vías y todo lo que pasa en cualquiera de los polos, sea el sur o el norte, pues termina reflejado en todo este corredor vial. La debe tomar Medellín y la deben tomar los municipios y la debe tomar también el área metropolitana, porque el área metropolitana es autoridad de transporte, es descentralizado. La deben tomar, incluso yo he propuesto en varias mesas como asesor de movilidad de varios municipios que debería ser incluso independiente, un observatorio para el sur del Valle del Aburrá y un observatorio para el norte del Valle del Aburrá con un ente gerenciado por el área metropolitana. Lo que pasa es que el problema que se tiene en el norte también se tiene en el sur. Entonces nosotros empezamos a pensar si se necesitan más vías o no se necesitan más vías. Lo que yo sí creo y considero es que definitivamente en el área metropolitana de Medellín tenemos más o menos unos 30 años de atraso en temas de una construcción efectiva de una malla vial nueva. Pero yo pregunto, ¿dónde podríamos construir, por ejemplo, una gran circular o una gran circunvalar? Nosotros no tenemos espacio para ello. Tendríamos es que empezar a pensar, que yo no estoy de acuerdo con esa medida, es empezar a construir pues, espacio aéreo en temas de infraestructura. Y yo no estoy de acuerdo con ese tema. Lo que yo sí creo es que tenemos que incentivar tres cosas fundamentales que se hizo en algún momento en Europa. Uno, cuando se contratan las personas, es decir, vincular a la empresa privada con decisiones de movilidad para que las personas que se contraten en temas, por ejemplo, de empresa puedan ser contratadas alrededor de la industria. Eso va a ser un poco imposible porque pues, la política pública en este país no va a ser posible. Pero dos, que sí podemos hacerlo muy fácil, es promover la micromovilidad. Y hay leyes importantes como la ley 1811, que dice que es la ley Provici, y la ley Provici le dice a las industrias que si hay personas que van constantemente en bicicleta o en métodos o mecanismos alternativos como patineta eléctrica, se le puedan dar unos incentivos especiales a estas empresas, e incluso la norma nos dice que si se utiliza la bicicleta como un medio alternativo y como un medio de transporte principal, pues no solamente van a tener beneficio las personas, sino las mismas industrias en excepciones tributarias. Entonces, Medellín
en esa zona específicamente, que es del área metropolitana del norte, es plano. Allá se podría, por ejemplo, verificar cómo se podría hacer una conexión vial en la infraestructura para la bicicleta, porque nosotros en el área metropolitana no tenemos una conexión completa en el área metropolitana para que las personas puedan acceder o puedan utilizar la micromovilidad. Hoy en temas del pico y placa, que es de hecho la opinión que disponemos para los televidentes hoy en nuestras redes sociales, si está obsoleto o no, si se debe combinar con otras medidas. Leyendo las personas a través de redes sociales, dicen que pico y placa para camiones y volquetas, dicen que el pico y placa debería tener más dígitos en el día. ¿Usted qué opina del pico y placa? ¿Es una medida que ya se agotó o que teniendo algunas variaciones podría funcionar mejor? Si tiene variaciones puede funcionar, y eso lo propusimos hace mucho tiempo. Yo creo que los dos principales ejes para poder controlar el tema del pico y placa más efectivo es el tema de las partes que es el sur y el norte. Nosotros hemos hablado que se podría hacer en el sur y el norte también por una decisión metropolitana, porque es una decisión conjunta. Por ejemplo, que que los camiones, específicamente los camiones que tengan más de 3.5 toneladas, se pueda concertar con la industria para que ellos no tengan que ingresar en horas diurnas, sino ingresen en horas nocturnas, que es efectiva la medida, pero eso es un tema de sentarse en una mesa muy técnica para que lo que ingrese desde el punto de vista de lo que mueve la economía, por ejemplo, metropolitana, pues no ingrese en el día, sino ingrese en la noche, que esa es una gran medida. Y les voy a poner dos ejemplos muy fundamentales. Las centrales de abastecimiento de alimentos en nuestro departamento, especialmente la mayorista y la minorista, hacen ese ejemplo lo tienen ellas dos. Así. Porque todo lo que ingresan estas centrales ingresas por la noche. ¿Por qué no pensarlo a las distintas industrias que mueven la economía? Y segundo, definitivamente sí estoy de acuerdo que el pico y placa se tiene que replantear en dos términos fundamentales. Nosotros encontramos que es muy efectivo que se pueda hacer el pico y placa haciendo que estos vehículos ingresaran también con una medida de pico y placa específica y muy acorde, porque la industria tiene mucho que ver aquí. Y ahí es donde técnicamente nos tendríamos que sentar, pues evidentemente la autoridad y evidentemente la sociedad civil en una mesa técnica liderada por la autoridad. Fabio, es que esto es un tema bien grueso, porque cuando uno lo mira desde todos los puntos de vista, pues cada persona tendrá su posición. Entonces, ahora veíamos en los comentarios de algunos televidentes que dicen, pero es que se pagan unos impuestos, entonces si nos van a poner estas medidas se tiene que reducir ese tema de impuestos. Otros consideran que efectivamente la solución tiene que estar en infraestructura. Usted ya lo mencionaba, no hay para dónde más crecer. Digamos, incluso cuando pensamos en una ciudad como Medellín, cuando la vemos desde su diseño, lo que es esta ciudad, es muy difícil pensar en ese tipo de soluciones. También se pide entonces la comprensión y la participación de la ciudadanía en ese tipo de cosas. El metro de Medellín. Medellín es una de las ciudades que tiene un sistema masivo de transporte más avanzado. ¿Cuál sería entonces una solución, digamos, a un término más inmediato, teniendo en cuenta todo este diagnóstico que usted nos entrega? Mire, yo les voy a decir una cosa, y la solución está en nosotros especialmente. ¿Cómo nos movemos? ¿Usted cómo se mueve? Y usted me puede decir, por ejemplo, Sebastián, ¿cómo llega usted al canal? Entonces usted piensa, yo puedo llegar a pie, puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en el metro, puedo llegar en mi vehículo particular. Entonces ahí vuelve y juega la sociedad civil. Entonces empresas, las grandes superficies tienen que implementar también el tema del vehículo compartido. Y ese vehículo compartido también tendría que ser concertado desde un punto de vista que yo puedo tener varias alternativas de moverme. La pregunta es cómo me muevo, y cómo me muevo más seguro, y cómo me muevo más rápido, porque las personas tienen un pensamiento que la movilidad es rápido, y la movilidad no es un término de rápido, sino un término de seguridad. Entonces yo también tengo que planificar la ruta, y evidentemente las personas no utilizan plataformas como específicamente hay una plataforma que está muy bien georreferenciada en Medellín, y la otra ha avanzado prácticamente, ya está igual, y estamos hablando de las dos plataformas principales, que son Waze y Google Maps. Ellos le entregan a usted en tiempo real una georreferenciación de cómo se encuentra la movilidad. Y yo creo que la autoridad está en deuda, compañeros, y desde la mesa. Es una iniciativa pública. Sí, está en deuda con un tema, y es que nos digan específicamente cuál es la velocidad medida por medio en horas pico en el área metropolitana. Porque también hay que atacar algo que nosotros llamamos, yo lo llamo el mal parqueo o la parada transitoria, que no es necesaria en las vías principales de nuestra área metropolitana. Y cuando yo digo esto, hace más o menos unos 5 años, esta parada transitoria o ese mal parqueo afectaba la movilidad hasta en un 33%. Entonces digamos que si vos parás en cualquier parte a dejarlo a recoger,
Y también eso tiene que ver mucho con el transporte público, a dejarlo recoger donde usted quiera. Y nosotros queremos que el bus pare donde usted quiera, donde yo quiera, pues evidentemente estamos afectando la movilidad. Entonces aquí hay un compromiso en doble vía de nosotros como ciudadanos y de la autoridad. Es que antes de ir, Linda, con eso que es importante, precisamente lo pensaba esta semana que iba sobre la avenida, la autopista sur, a la altura de la Guacatala, donde se parquean estos buses que van hacia Caldas. Era impresionante el trancón y cuando uno mira en ese punto siempre hay un trancón y me dio por detenerme en ese lugar y después del paradero de buses la movilidad fluida y era que los buses no se estacionan digamos en el lugar que tienen que hacerlo en la bahía, sino que tranquilamente ellos van estacionando en la mitad de la calle, bajan un pasajero y eso genera una dificultad en la movilidad. Primero falta de conciencia del conductor, pero también entonces falta regulación, debería haber una sanción permanente para que generemos una conciencia y una educación sobre también el transporte público. Claro, Sabaneta tiene el ejemplo, Sabaneta lo tiene. Cuando ingresa todo el parque automotor del suroeste antioqueño y cuando ingresa todo el parque automotor incluso del sur del país, del suroccidente del país, en Sabaneta y en la estación Sabaneta, en la estación La Estrella y en la estación Sabaneta, la autoridad tuvo que tomar decisiones. Sí, son constantes los operativos. Tuvo que tomar decisiones y se le vinieron encima a los transportadores a la autoridad, pero verifiquen cómo se ingresa en el sur precisamente del Valle de la Aburrá. Es una decisión donde se necesita el acompañamiento permanente de la autoridad y qué pena decirlo, pero la sanción hace que evidentemente se pueda tomar una decisión. Y lo que usted acaba de decir, el 33% de la movilidad en ciudades principales como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, son afectadas por el mal comportamiento, por la constante infracción del mal parqueo o de la parada transitoria por parte de todos los conductores de vehículos automotores en estas ciudades. Fabio Giraldo, experto en movilidad. Esta conversación está muy interesante, pero también queremos vincular a nuestros televidentes para ver cómo va la opinión. Opinión que está dispuesta a través de las redes sociales de Teleantioquia. Numeral La Opinión, numeral Consejo TA. ¿Cree usted que la medida de pico y placa es obsoleta como solución a los problemas de movilidad en el Valle de Aburrá? Por el sí, en X, un 62%, un 18% dice que no y un 20% dice podrían existir otras medidas. En Facebook, el 48% dice que sí, el 30% dice que no y el 22% dice que podrían existir otras medidas. Y en Instagram, el 45% dice que sí, el 30% dice que no y el 25% pues dice que podrían existir otras medidas. Fabio, ¿qué interpretación le da a usted la opinión de la gente, la participación de los ciudadanos? Pero antes, Cata, escuchemos lo que dice la gente. Sí, por ejemplo, en Twitter, Sebastián, o en X, que ahora se llama así, dice Tuto: las motos deben solo ocupar el carril extremo derecho, con buses, carril especial. Así se acabarían los accidentes. Dice también Edwin Bedoya: muchas rutas de buses por el mismo lado, muchos taxis parados en todos lados, porque estos no tienen 2 dígitos para el pico y placa. También dice Carlos Arturo Estrada que hay que hacer las obras metropolitanas, los puentes, los intercambios viales en Itagüí, que tienen colapsado también a todo el Valle de Aburrá, terminarlos. Dice el Embegu: una estrategia podría ser que cada familia se registre solo con un carro para la movilidad en Medellín y en todos los municipios del área metropolitana. Los televidentes también dando ideas para aportar a esta problemática. Fabio, ¿qué opina al respecto? Yo quisiera saber cuántos de ellos son conductores, porque es importante tener en cuenta eso. Y yo aterrizo nuevamente esto. Yo por lo menos a ustedes los felicito, no porque yo esté invitado, pero es que este medio de comunicación se preocupa precisamente por eso y eso hace reflexionar a la gente finalmente. Entonces yo quiero saber cuántos de esos conducen vehículos automotores, por una razón muy simple, porque evidentemente, bueno, no significa que no importe si no son conductores, significa es que podríamos entender ellos precisamente cómo perciben la medida del pico y placa, más allá de que les afecte la movilidad en términos de que sea rápido o no sea rápido. Es que ese es el pensamiento equivocado que tenemos los conductores. Es decir, la movilidad no se puede expresar en que para ser buena tiene que ser rápida o fluida, tiene que ser segura. Y eso es un tema muy importante. Mire, en países como Alemania, por ponerlo solamente en Alemania, en la zona céntrica de Alemania, usted se mueve en esos sendos vehículos, por decirlo así, a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y a nosotros nos dicen, reducimos la velocidad y decimos, no, qué autoridad tan mala. Entonces, la medida del pico y placa sí es efectiva, considero que sí es efectiva, que se necesita replantear, pero la percepción de la gente es muy alta en que no es efectiva. La pregunta es, ¿por qué no la perciben como una medida efectiva? ¿Porque no se mueve rápido usted o porque no se mueve seguro? Entonces la pregunta tiene que
desplegarme a mí el por qué la consideran como una medida no efectiva. Sí. Fabio, otra pregunta y tiene que ver con los otros actores viales que se van sumando a este paquete. Ya vemos que también la gente se moviliza en patinetas, en este monopatín, en patines. Cada vez son muchos las formas o los métodos que tiene la gente para movilizarse, pero muchos de estos métodos no tienen esa regulación. ¿Usted cómo le dice a la persona que va en una patineta que no se vaya por la avenida regional porque usted como conductor de un vehículo considera que lo está viendo muy expuesto, pero esa persona considera que hace parte de la vía y que tiene todo el derecho de movilizarse? Con un tema medioambiental, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué hacer? Porque la verdad es que si no hay regulación, también es complejo a veces cuando vemos, por ejemplo, cuando uno va sobre la avenida Las Vegas, ese tema de la ciclovía, de la ciclorruta es muy delicada porque prácticamente los peatones tienen que estar pendientes porque también ya hay algunos actores de bicicleta que pasan a toda velocidad y no frenan. Y le sumo algo a Fabio antes de que responda, por ejemplo, en sectores como la carrera 70, donde esa micromovilidad que menciona Sebastián, pues realmente no es que uno vea que sea masiva, ¿cierto? No es que uno vea pasando muchas bicicletas seguidas o gente con su monopatín. Siguen siendo, por supuesto, más los vehículos y más el trancón que se forma en estas zonas. Mire, nosotros... Yo creo que esta solución es una solución muy fácil, pero se debe tomar de manera inmediata. Nosotros necesitamos la cátedra de educación vial en las escuelas y colegios de nuestro país. Eso está mandado hace 22 años. Mientras nosotros no tengamos una cátedra de educación vial en donde nosotros le demos formación temprana a los niños, nosotros vamos a seguir teniendo este problema. Es decir, cuando se implemente como política pública una cátedra de educación vial, además porque en Colombia tenemos más o menos más de 8.000 muertos según el año pasado y el antepasado, y esto si no se toma como un problema de salud pública, nosotros no vamos a tener una solución de manera tal que las personas entendamos lo que corresponde hacer en vía pública y que culturalmente nosotros introduzcamos en nuestros comportamientos habituales cómo debemos movernos seguros en vía pública. Entonces, ustedes se encuentran en vía pública en todo el área metropolitana de Medellín y yo les pregunto, ¿se han dado cuenta que los ciclistas no respetan el semáforo? ¿Se han dado cuenta que los peatones no cruzan por las esquinas o no cruzan por las zonas habilitadas para ellos, sino cruzan por la mitad de las calles? Hay un problema de incultura muy arraigado en nuestra sociedad. Mientras no atacamos desde la educación vial estos problemas para que las personas sean educadas en vía pública, nosotros vamos a tener un problema muy serio, porque tenemos generaciones y generaciones y generaciones que salen a conducir o a moverse en vía pública solamente con el curso, si es que hacen el curso de conducción cuando son actores de tránsito de vehículos automotores, pero los otros actores. Entonces la pregunta puntual es, una persona que va con un monopatín o una patineta eléctrica en Colombia no tiene ninguna restricción para moverse en una vía pública. Dice la norma que se puede mover. Tiene una restricción en términos de velocidad, porque la norma lo dice, la 2251 dice que la 2252 que la velocidad máxima es a 40 kilómetros por hora, pero no hay una restricción para que no se pueda mover en conjunto con los otros vehículos en la misma calzada. Y una de las preguntas o una de las posturas de un televidente es que las motocicletas deben ir a la derecha conjunto con los vehículos de transporte público. Esa es una medida que, por ejemplo, en Cali funciona, pero hay que medir en términos de movilidad y en términos de seguridad si el carril exclusivo para motocicletas se necesita en Medellín, específicamente en zonas como la autopista norte y la regional, en donde más hay incidentes de tránsito, en donde involucran precisamente a los motociclistas. O en Manrique, por ejemplo. O en Manrique. Entonces hay que tomar decisiones, por lo menos a manera de piloto, de un piloto de movilidad, y esas decisiones, yo lo voy a decir con toda la sinceridad, a las autoridades de tránsito del área metropolitana les da susto, les da miedo, porque estas medidas infortunadamente son medidas muy populistas y parece ser que politizan medidas de movilidad cuando se tienen que tomar medidas de movilidad en términos de vida, en términos de seguridad y en términos precisamente de movilidad segura. Bueno, pues para cerrar una cifra, 274 muertos en accidentes viales en 2023 solo en Medellín, y de estos 274, 149 motociclistas. Quiere decir que más del 54% de las personas que conducían moto pues fueron infortunadamente las que estuvieron involucradas en estos accidentes de tránsito que dejaron muertos el año pasado. A Fabio Nelson Giraldo, muchísimas gracias por aportar a esta conversación, a este tema. Gracias por venir a Consejo de Redacción. Muchas gracias, ustedes saben que yo soy de su casa. Claro que sí. Amable. Esta es su casa, como también es la de ustedes, a quienes los invitamos a una pausa comercial muy cortica. Ya regresamos.